continuar con Ojo Atento, una entrevista más. Ahora tenemos como invitado a Johnny Wrightson, quien es también candidato a diputado por el departamento de San Salvador, representando los colores de nuestro tiempo. Johnny, bienvenido a este espacio. Gracias, Juan Carlos, un gusto estar aquí con Ojo Atento. Johnny, quizás para muchos no es raro, no es extraño este rostro. Ha sido diputado de la Asamblea Legislativa, pero para aquellos que no conocieron la labor, la trayectoria de Johnny Wright, el paso por la Asamblea Legislativa, quizás contarles un poco qué fue lo que te motivó a poder entrar al servicio, a la labor pública. Bueno, en el 2014 es que yo decido entrar a la política y no era una decisión que yo, francamente, cuando regresé a El Salvador en el 2012 pensé que iba a tomar. Y desde ese regreso definitivo a mi país, yo me crié aquí en el país y salí a estudiar, me formé como profesional fuera y viví unos años fuera, saqué mi maestría y luego regreso a El Salvador. Es una manera muy reducida y corta de contarte sobre esa etapa de mi vida, pero en el 2014 yo ya en ese momento veo un entorno político complicado, quizás muy marcado por una polarización, por una polarización histórica de izquierdas y derechas y que muy poco se había podido hacer en nuestro país para hacer grandes transformaciones, sobre todo en lo social. Y se abrió una oportunidad para participar, la tomé y desde entonces no me he salido de política. Ciertamente ha cambiado un poco la dinámica, ha cambiado mucho la dinámica, pero también ha cambiado mucho aquel momento de esa polarización. Yo creo que ha mutado, ha agarrado otra forma y ahora tristemente seguimos siendo una sociedad muy dividida y algunos liderazgos políticos pretenden profundizar aún más esa división. Johnny, tu formación, tu crecimiento quizás te dio oportunidades que otros salvadoreños en su momento no han tenido, pero recuerdo una de las primeras actividades cuando te convertías en candidato era tener a comunidades que nunca habían tenido una fiesta, era una celebración en un parque, y muchos de ellos expresaban que no habían tenido oportunidad de tener algún tipo de este contacto. Entonces, ¿qué te motivó a buscar a este tipo de personas, buscar escucharlas? Porque hubo como un encuentro y un intercambio. ¿De dónde surge también este compromiso social? Bueno, yo quizás crezco en un entorno bicultural, ¿verdad? Mi nombre es un nombre extraño para muchos porque es un nombre anglosajón, es un nombre americano. Tengo la ciudadanía americana también, pero soy salvadoreño por nacimiento, porque tanto mi padre y mi madre son salvadoreños por nacimiento, y los Wright, mi familia, tiene ya más de 4 o 5 generaciones aquí en el país. En cuanto a mi formación, yo he sido, Juan Carlos, de los privilegiados que se le han abierto muchísimas oportunidades y las he aprovechado absolutamente todas. Me formé aquí de joven en la escuela americana y eso me permite aplicar cuando tenía 14 años a una escuela en Estados Unidos, interno allá, y dejé mi casa, dejé El Salvador a los 14 para terminar mis estudios de bachillerato allá. Estando allá, decido estudiar en Washington, D.C., me aceptan en la Universidad de George Washington, empiezo queriendo estudiar medicina y durante mis veranos aquí de joven, una de mis tías estaba muy involucrada en temas de ONGs, en temas sociales, y a ella como a mí nos apasiona sobre todo el tema de la salud. Entonces yo participaba en jornadas, en misiones médicas y con ONGs americanas. Algunas eran súper complejas, eran médico-quirúrgicas, eran las primeras veces que se hacían trasplantes de riñón en el Hospital Bloom, se hacían operaciones ortopédicas de escoliosis, construyendo capacidades de médicos locales aquí y obviamente atendiendo a pacientes que no podían recibir ese tipo de atención en el país en aquel momento. Luego vino los terremotos del 2001 y estuvimos muy activados también. Recuerdo una jornada médica en el Hospital Santa Teresa que se había caído en Zacatecoluca y había un hospital temporal
Y ahí asistí en cirugías y fui traductor para médicos estadounidenses nuevamente. Entonces yo tenía ese deseo de servir, pues sobre todo a través de la medicina. Yo creía que eso era lo máximo, salvar vidas era lo máximo. Entonces me voy a la universidad con esa intención, pero rapidito cambié de rumbo. El esquema americano es, entras 4 años en lo que llaman premedicina. Realmente no abordas temas que tienen que ver con la medicina, sino ciencias, matemáticas, y ahí es donde se filtran los que realmente no tienen un compromiso firme por esas materias. Y estando en Washington, cambié un poco mi forma de pensar y me jaló un poco más el tema del servicio público. Entonces yo sí terminé mi licenciatura en ciencias políticas, pero nuevamente no había una decisión o una proyección de que yo quería entrar en política partidaria. Luego tuve una pequeña crisis que creo que nos sucede a todos en algún momento de nuestra vida, de no saber qué hacer con nuestra vida, y busqué ayuda. Me senté con una profesional, con una psicóloga, y siempre en nuestras sesiones salía este tema de que yo quería ser bombero, quería ser paramédico, y un poquito esa espinita que todavía tenía de atender a las personas que necesitaban ayuda. Y creo que uno de los programas de televisión que más me marcó de chiquito, en el Canal 6, tenían derechos de este programa que se llamaba Rescate 911 con William Shatner. Era religioso para mí ver ese programa, era una cosa, era una adicción. Este tipo de programas, Juan Carlos, que son, digamos, una idea de Estados Unidos, refuerzan no solo el componente heroico de este tipo de servicio, de policías y bomberos y paramédicos que exponen su vida día a día para atender a la población, pero también refuerzan el valor del servicio público y ubican a este tipo de servidores públicos bajo una lupa en donde la ciudadanía los ve como lo mejor de la sociedad. Y así se les reconoce salarialmente, así se les reconoce en muchos aspectos de su vida. Entonces, el 11 de septiembre, que también fue, diría, un evento, una fecha que marcó mucho a mi generación. 2001. 2001, sí, que fue el mismo año de los terremotos. Cambió no solo, digamos, el mundo y la forma en cómo viajamos, etcétera, pero la profesión del bombero en particular, cuando fallecen 343 bomberos de un solo pencazo cuando cayeron las torres, para esa profesión en Estados Unidos la volvió a elevar como a un pedestal mucho más alto. Entonces creo que también me marcó ese momento y traía, como decía, esa espinita hasta que decidí aplicar. Ese proceso de aplicación para ser bombero me tardó como 1 año. Es bastante complejo, bastantes etapas de pruebas médicas, físicas, exámenes teóricos y también le hacen a uno una investigación, digamos, de haber cometido delitos previos, etc. Y finalmente pues ya es elegible para una academia hasta que haya una disponible. Y cuando yo terminé el proceso de aplicación, a las 2 semanas me estaban llamando para entrar a la Academia de Bomberos. Me entrené, me formé como bombero y trabajé casi 4 años. Realizado, ¿verdad? Yo estaba joven y además de joven haciendo algo que no se sentía como trabajo. Me sentía que podría haber hecho eso perfectamente toda mi vida. Y llegó un punto en mi vida en donde tenía que tomar una decisión. Estaba yo cercano a los 30 años y tenía la oportunidad de un posgrado, y también tenía otra espinita que era regresar a El Salvador. Y siempre me había planteado volver o querer hacer mi vida aquí en El Salvador. Ahora, ¿y no había alguna, digamos, por parte de familia, algún llamado a decir, bueno, Johnny, está bien el servicio público, pero también quisieras que tuvieras otra formación o que fueras o adquirieras un trabajo o asumieras un rol importante en un rol gerencial? Sí. Mira, nunca mis papás me presionaron a mí que yo tengo que estudiar esta cosa o la otra, o cuando decidí ser bombero no
no me pusieron ningún pero, me acompañaron, estuvieron ahí en la graduación. Siempre me han permitido desarrollarme como individuo, como profesional. Y si hubo presiones, diría que en su gran mayoría fueron autoimpuestas, porque al final sí, todo lo que había logrado yo cosechar con todas estas oportunidades que se me dieron fue por producto del trabajo y de lo que nos dio El Salvador. Entonces sí había ahí una responsabilidad autoimpuesta, y en ese momento de decidir qué estudiar como posgrado, para mí la decisión obvia era formarme como empresario, que de hecho durante mis estudios universitarios no me enfoqué en eso, sino me enfoqué en cosas de políticas públicas y estudios de sistemas de gobierno, y tenía como ese déficit de conocimiento. Pero yo sí pretendía regresar a El Salvador, incorporarme a las empresas familiares y desarrollarme como emprendedor, como empresario, desde el sector privado, convencido de que, aunque si mi llamado era el sector público, en El Salvador se puede hacer mucho a través del sector privado. Entonces yo me había convencido de eso, y de hecho nomás regresé de la Escuela de Negocios que estudié en Madrid, con mi maestría en Administración de Empresas. Me empecé a meter no solo a las empresas familiares, sino también me empecé a meter a emprender un poco y a querer hacer algo mío propio. No me fue muy bien en esto de los emprendimientos. Creo que 9 de cada 10 fracasan, y es de seguir insistiendo y seguir aprendiendo la lección. Pero también en El Salvador es difícil emprender, y yo, teniendo las posibilidades de conseguir financiamiento y de asesoría legal para constituirme como empresa legal, pero igual todos sus procesos son sumamente burocráticos, son costosísimos, y no hay mayor incentivo para formalizarse en nuestro país. Entonces eso fue parte de lo que me motivó, quizás un poco decir, no, pues al final me está llamando lo público, me está llamando el servicio público, y se abrió esa oportunidad en aquel momento en Arena de afiliarme, inscribirme a un proceso de primaria para ser candidato a diputado. Llegas a la Asamblea Legislativa ya electo como diputado. ¿Cómo fue esa experiencia? Recuerdo, bueno, hay otros candidatos que dicen, llegamos a la Asamblea, pensamos que era distinto, que nuestros proyectos, nuestras iniciativas podrían caminar, pero entendemos que hay que cabildear, hay que buscar apoyos, y que no es inmediato que un proyecto pueda avanzar, llegar a un análisis y finalmente a un proyecto de ley. Sí, de plano que hubo muchísima frustración, porque uno llega con muchísima ilusión, llega con el espíritu cargado y con ideas y con propuestas que uno considera que son bastante realizables y que no debería ser mayor cuestión de objeto que otras personas no quieran darle vida a eso, y rápidamente pues te das contra la pared, o te cae esa guacalada de agua fría, que al final la política es más difícil de lo que uno cree, y ponerse de acuerdo con las diferentes partes es un requisito que cuesta trabajo y cuesta tiempo ir encontrando los mecanismos para hacerlo de manera correcta, ¿verdad? Pero llegué yo, por ejemplo, con mucho deseo de apoyar a los bomberos de El Salvador. Esa es una causa que me interesaba y me sigue interesando. Me veía bastante limitado en cuanto a lo que podía hacer. En aquel momento yo estaba en el partido de oposición y estábamos insistiendo a través de recomendables que se incrementara el presupuesto. Y nos sentamos con el director de bomberos, nos sentamos con el sindicato, nos sentamos con todas las partes y se armó una propuesta para inyectar de recursos. Yo tengo, digamos, conocimiento de primera mano. En primer lugar, he hecho el trabajo y sé las herramientas que requiere. Y conociendo las circunstancias acá, en donde nunca ha habido como un presupuesto dedicado, una construcción de un presupuesto dedicado a bomberos, todo ha sido bastante improvisado. Las motobombas han sido normalmente donaciones, y entonces tú tenés donaciones de Japón, de China, de Estados Unidos. Distintos sistemas. No son compatibles los sistemas. Muchos de los equipos de protección que tienen los bomberos son donaciones de equipos que ya
en teoría caducaron, vencieron. Yo cuando estuve en Fairfax, en Estados Unidos, en Virginia, ya había entregado mi equipo de regreso, que era propiedad del condado, y les pedí quedarme el casco, para que lo quería conservar yo como recuerdo. Y entonces me obligaron a comprarlo, a adquirirlo, y me lo quedé. Y luego me dieron una vuelta por la bodega, una bodega enorme, donde tenían chaquetas, pantalones ignífugos, todos estos equipos de protección. Y noté que estaban sacando unos de la bodega y que los estaban metiendo en un contenedor. Sí, ¿y eso es que los van a regalar? No, los vamos a ir a quemar. ¿Y por qué los va a quemar? No, porque ya cumplieron su fecha límite de caducación. Creo que cada 5 años, nadie nunca los usó, estaban nuevitos y los estaban botando. Y no, ¿por qué no los donan? Porque se los llevan a... Y me decían, antes los donábamos, pero había un tema ahí de seguros y un tema de responsabilidad, de que si fallaba el equipo, asumíamos responsabilidad. Entonces dijimos que ya no íbamos a hacer ese tema de donaciones. Pero al final, no queremos que nuestros bomberos aquí tengan equipo donado, queremos que tengan equipo nuevo, que tengan equipo de vanguardia, y considerando lo que ellos hacen por nosotros los ciudadanos, por supuesto que se merecen lo mejor de lo mejor. Johnny, el trabajo finaliza en la Asamblea Legislativa, tomas la decisión de dejar el partido con el cual había llegado a alcanzar ese quórum y construir toda una plataforma para un nuevo instituto político. Fue fácil, fue difícil, y todo el camino que hubo que seguir para la construcción, para la consolidación de este partido, era lo que pensabas. Fue un momento muy incierto. Con Juan Valente tomamos la decisión de manera conjunta, porque de manera conjunta protestamos el cómo se estaba desarrollando el proceso interno para elegir candidatos de reelección. Sumado a eso, otros factores, pero se tomó una decisión. Y como te digo, posterior a esa, no quedaba claro qué iba a hacer o qué podía hacer. Se me cruzó por la mente igual, quizás podía correr como candidato independiente, pero había una inhabilitación por ley, no se podía, tenés que dejar un periodo de por medio. Juan insistía en quedarse en Arena. Yo decidí salirme de Arena el primer día que dejé de ser diputado de Arena, creo que fue el 1 de mayo, y ahí le empezamos a dar taller con algunas de las personas de mi equipo de trabajo legislativo que tú conociste, de qué vamos a hacer. No podemos tirar la toalla ahorita, tenemos que hacer algo. Bueno, y barajeamos esta idea de formar un partido político. Ahí te diría que de la misma forma en cómo llegué a la Asamblea y subestimé la dificultad de promover buena legislación, subestimé, creo que todos subestimamos la dificultad de lo que implicaba formar un nuevo partido político. Pero ya habíamos tomado la decisión y no nos podíamos achicar. Entonces empezamos a pedir recursos, a buscar recursos, a darle taller como un taller de ideas de qué tipo de partido queríamos formar, viendo que simultáneamente los partidos tradicionales se continuaban desgastando y cada vez habían menos alternativas nuevas, y que muchas personas muy valiosas que podrían estar ejerciendo una función pública no se metían a los partidos, ya sea por su historial en corrupción o lo que fuera, pero no querían mancharse. Y porque también pues, meterse en la política tiene implicaciones que no suele ser fácil esa decisión. Entonces, buscar recursos, darle forma a la idea, darle contenido al partido que luego quedó definido como Nuestro Tiempo, y luego empezar a la recolección de firmas. Logramos las 60.000 firmas, que es un poco más del margen mínimo requerido, y eso sí fue complicado porque nos coincidió con una elección presidencial. Y posterior a los resultados de esa elección presidencial, donde por primera vez quedé electo un gobierno
que no es ni del Frente ni de Arena, para nosotros como nuestro tiempo también significó como que se nos adelantara el tiempo, porque se demostró de que ya el esquema del pasado pareciera ir quedando en la obsolescencia. Johnny, ¿cuáles son ahora los retos? Cuando hablan de nuestro tiempo, estuvo por acá también Aida Betancourt y nos hablaba, bueno, los jóvenes que son los nuevos actores que han tomado liderazgos y han incursionado, han hecho una disrupción en la política, y nuestro tiempo viene aunado también a ese esfuerzo, que si bien no todos los miembros de nuestro tiempo son jóvenes, pero gran parte de ellos lo son. Esa apuesta es para ese entusiasmo, esta idea de que los jóvenes saben que hoy pueden incidir, que tienen influencia, que su voz es escuchada, y aprovechando también la influencia de las redes sociales. Sí, indudablemente el esfuerzo es liderado mayoritariamente por integrantes jóvenes, y es también, digamos, un grupo de líderes sumamente diverso. Vienen personas de diferentes ideologías, en algunos casos ya militaban en algunos partidos y en otros no, era primera vez. Para muchos de nuestros candidatos que hoy por hoy llevamos en planillas, quizás únicamente yo he ocupado un cargo de elección popular, creo que puede que haya otro que se me esté olvidando, pero por lo general es una propuesta renovadora casi en su amplia mayoría. Eso puede ser visto como una ventaja en el contexto actual, donde hay un hartazgo de lo anterior, pero también se requiere de experiencia política. En ese sentido, nosotros, aunque, como te digo, nuestra propuesta es bastante joven, pero también tenemos cercanía con personas de mucha sabiduría, y colaboran con nuestro proyecto, políticos que digamos su tiempo ya pasó, pero siguen y están muy preocupados por quizás en aquel momento que trabajaron para lograr la paz y los acuerdos de paz y cimentar la democracia en nuestro país, que ahora está en riesgo, y pues que le toca a mi generación asumir el liderazgo. Pues también, o sea, creemos que no es un proyecto exclusivo para jóvenes, y pues hay candidatos de todas las edades. Eso sí, creo que el espíritu de juventud que hay dentro de nuestro tiempo genera discusión y debate dentro del partido y hacia afuera sobre temas que generalmente generan controversia, pero que para la juventud, como el tema de derechos humanos, como temas medioambientales, etcétera, sí son sumamente importantes. O sea, no podrías dejar de ir a un foro de jóvenes sin que te pregunten cosas que quizás hace 5 años nadie se atrevería a preguntar y que eran bastante incómodas. Entonces los jóvenes exigen que dentro de las plataformas, dentro de las propuestas, que los candidatos abiertamente manifiesten sus posturas en temas que históricamente han sido tabú. Entonces yo sí creo que ese espíritu joven que hay dentro de nuestro tiempo nos mantiene constantemente en debate y en la jugada. Johnny, hemos hablado, y lo mencionabas en tu primer momento, cuando nace en nuestro tiempo una campaña presidencial que viene a hacer un cambio de modelo en cómo la elección de un personaje que no viene de los partidos tradicionales o de las primeras posiciones, sino que emerge tras un paso muy peculiar y se ubica en la palestra política. Hoy estamos, ¿cómo ves la política actualmente? Si hay un tema de confrontación y podemos aprovechar ese espacio para poder generar una nueva cultura de política. ¿Es a eso lo que se apuesta por parte de nuestro tiempo? En definitiva, hay una política muy de confrontación, muy polarizada.
yo creo que ya no es cuestión tanto de ideologías, sino más bien que esta nueva polarización es en cuanto a qué tipo de gobierno o sistema queremos vivir. Si queremos vivir bajo el sistema republicano, donde se respeta el Estado de Derecho y la división de poderes y la democracia, y que la política es la vía por la cual nosotros decidimos el futuro de nuestra nación, o un proyecto populista que puede rápidamente convertirse en un experimento autoritario, independientemente de que este sea de izquierdas o de derechas, pero que concentre todo el poder y donde renunciemos a la política de alguna forma, renunciemos al control y al balance y a la separación de poderes. Me parece que esas son las dos vías que hoy por hoy tenemos como sociedad, y que los nuevos bandos que se han formado son aquellos a los que apoyan al presidente, al Partido Nuevas Ideas, y aquellos que ven en un sistema democrático plural la mejor forma de gobernar. Ahora, eso no quiere decir que la democracia en nuestro país históricamente ha tenido sus fallos, ¿verdad? Que no ha habido históricamente corrupción, que muchos liderazgos políticos eran miopes de visión y jalaban más hacia su partido que realmente hacia el bien común. Entonces, yo creo que todos esos fracasos y fallos del pasado, y con la llegada de este nuevo gobierno, que al final esa disrupción y ese mandato que se le da en el 2019 era una enorme oportunidad, y la misma popularidad que ha ido construyendo es también era también una enorme oportunidad para cambiar todo aquello que estaba mal. Y al final lo que se ha visto es que de lo peor que teníamos es lo que se ha ido agudizando, y yo francamente considero que este momento político que nos jugamos el 28 de febrero es quizás el más importante de nuestra época democrática, precisamente porque en este año y medio, año y pico que hemos tenido del nuevo gobierno, jamás habíamos visto tantos retrocesos democráticos en nuestra historia post-acuerdo de paz. Johnny, ya para finalizar, ¿por qué deben votar por Johnny Wright? ¿Cuál es la propuesta que lanza a la ciudadanía? Bueno, yo siempre que me dirigen esa pregunta, de manera individual, la trato de ampliar un poco más hacia el colectivo que es nuestro tiempo, porque al final mi candidatura no pudo haber sido una realidad sin el esfuerzo de todo un equipo, y ese equipo ha crecido orgánicamente, y ahora tenemos propuestas de candidatos decentes, profesionales, y personas de convicciones, de principios, no personas que han visto hoy, el 28 de febrero o en nuestro tiempo, una oportunidad para componerse, sino más bien atendiendo un llamado de que es momento de entrar a política y defender nuestra democracia, pero también nuestro partido ha trabajado sobre una plataforma. Estas plataformas legislativas, un poco lo que hablábamos al principio de mi entrada en política, que llega uno con ideas y al final poco de eso se puede cumplir. Es una agenda, la nuestra, mínima, ¿verdad? Eso ha sido lo más difícil de hacer. Con tanto problema es muy tentador lanzar de todo. Nosotros queremos enfocarnos en anticorrupción y en transparencia. Transparencia siendo el antídoto de la corrupción. Hay muchas instituciones que deben de o reformarse o fortalecerse, como el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Ética Gubernamental, la propia Fiscalía. Y hoy, qué bueno que esté en debate la discusión de las ICIES y su efectividad, y si se puede discutir esto en la Asamblea, porque solo ha sido una imposición del Ejecutivo. En otra dimensión, institucionalidad democrática.
Yo creo que esto en el primer día de la próxima legislatura, parte de la Asamblea Legislativa, una de las instituciones del Estado más desprestigiadas, y con solo renunciar a privilegios que por tantos años ha habido mucho abuso, creo que es un buen paso, pero también es importante reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, algo que propuse yo en aquel momento con la elección del fiscal general de la República y otras elecciones de funcionarios de segundo grado. Desarrollo humano. Dentro de nuestro eje de desarrollo humano entra el tema de salud, entra el tema de educación. La pandemia nos obliga a insistir en un sistema de salud pública digno. Eso requiere de inversiones enormes, pero de inversiones enormes y de decisiones importantes, pero urgentes. En el tema de educación, vamos a impulsar una reforma educativa. También ha puesto en jaque nuestro sistema educativo, dado que nuestro retraso tecnológico no facilita el poder tener pues, una educación de primer mundo y que le enseñan a estudiantes a aprender realmente. Y desarrollo sostenible. Es más que evidente que el cambio climático es una realidad para nuestro país. La Ley General de Agua puede ser que sea aprobada por esta legislatura, todavía les queda tiempo, les queda chance. Tú sabes que en el periodo electoral poco se avanza en el trabajo de las comisiones, pero una vez pasen las elecciones, ojalá concluya ese debate y se pueda aprobar. Si no se aprueba, debiese ser una prioridad de la próxima administración. El ordenamiento territorial de nuestro país, las áreas naturales protegidas. Hay mucho que debemos hacer en cuanto al desarrollo y seguir invirtiendo y promoviendo las energías limpias. Y por último, la defensa de los derechos humanos. En pandemia vimos nuestros derechos, muchos ciudadanos vieron sus derechos violados sistemáticamente desde los centros de contención ilegales y salvadoreños que querían retornar a su país, que no se les permitió, etc. Entonces sí, también hay una agenda de promoción y defensa de derechos humanos, proteger a periodistas, derechos de la mujer, de comunidades minoritarias, etc. Esa es un poco nuestra agenda reducida y con la cual estamos nosotros pidiéndole a los ciudadanos que nos acompañen, pero sí, yo diría que es una respuesta larga a una pregunta corta, pero en el fondo mis convicciones como político desde el primer momento en que entré y en este momento en el que estoy ahora siguen siendo en gran parte las mismas. Creo que la política puede ser diferente, creo que el servicio público debe de dignificarse y aunque ahorita seamos un partido que apenas comienza, me parece que es un trabajo indispensable para el país. Johnny, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista con Ojo Atento y gracias por acompañarnos. A ti, Juan Carlos, por el espacio y por el interés y por este programa que sirve a la ciudadanía para tomar decisiones informadas el 28 de febrero. Muchas gracias por continuar en sintonía de Ojo Atento. Nos escuchamos próximamente.